IVA, impuesto al valor agregado. ¿Qué es el IVA? El IVA es un impuesto indirecto que se aplica sobre el consumo de aquellos productos o servicios establecidos en la ley del IVA. Su cumplimiento y aplicación corre a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto quiere decir que cuando se consume un producto o servicio se le aplica un porcentaje extra al costo original, el cual se le pagará al vendedor junto con el costo del producto o servicio, y el vendedor más tarde lo hará llegar a la institución encargada de la recaudación de impuestos. Es de ahí donde nace el valor agregado, pues se le está agregando un valor extra al producto o servicio que se está adquiriendo. El ingreso obtenido por este impuesto sirve para proporcionar recursos al Estado. Como se mencionó, este impuesto lo recauda la Oficina Recaudadora de Impuestos. Dicha oficina pertenece al Estado y al final el Estado es el que se queda con el dinero para posteriormente contabilizarlo y aplicarlo en el Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo anterior mencionado con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que este impuesto al valor agregado está jurídicamente sustentado y forma parte de las obligaciones que tienen o tenemos los ciudadanos mexicanos. Por su parte, el artículo 39 nos dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Aunque el pueblo tiene el poder, él no realiza un ejercicio directo del mismo, sino que delega dicho poder a sus representantes, es decir, al Estado. Es de ahí que el Estado obliga a los ciudadanos al pago de impuestos. Territorio, propiedad de la nación. El artículo 27 establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, lo que significa que todo lo que hay dentro del territorio nacional es propiedad del Estado y es él y solo él el que regula su forma de gobernar. De tal manera que para eso existen leyes y reglamentos como la ley del ISR o la ley del IVA, por mencionar algunas, instrumentos legales por medio de los cuales se obtienen recursos económicos para el mantenimiento del propio Estado. El artículo 43 nos dice que las partes integrantes de la federación son los estados y hace mención de cada uno de ellos: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas, así como la Ciudad de México. En total menciona 31 entidades federativas. Luego entonces, estas entidades federativas son las que tributan y es de donde se extrae el recurso para el mantenimiento del propio Estado. El artículo 42. El artículo 42 reconoce que las entidades federativas son dueñas de su territorio y que los conjuntos de ella conforman el territorio nacional, es decir, da sustento a los límites que comprenden en su totalidad el territorio mexicano, mismo que es liderado a través de la administración pública, y para ejercer dicha administración se requieren recursos que provienen por el uso de las aguas y las tierras que forman parte del mismo. Uno de los medios que usa para obtener el recurso económico que necesita es por medio de la recaudación del IVA, el impuesto al valor agregado, el cual utiliza para aumentar la recaudación tributaria y permitir el financiamiento de iniciativas públicas y sociales. Una
Una vez que hemos visto cómo se delimita el territorio nacional, ahora entramos a la rectoría del mismo. El artículo 25 constitucional determina que la rectoría económica le corresponde al Estado mexicano, quien tendrá como una de sus tareas más importantes promover el desarrollo nacional. Este artículo también define algunas particularidades del desarrollo nacional, como su carácter democrático. Establece las diversas actividades que debe realizar el Estado como rector económico y del desarrollo, actividades que serían planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, así como llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La rectoría económica del Estado se realiza a través del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las entidades federativas y los municipios. Luego entonces, para llevar a cabo dicha rectoría, implica la obtención de recursos económicos, los cuales se obtienen por medio de las contribuciones como el impuesto al valor agregado. Mecanismos para organizar y conducir el desarrollo nacional. El artículo 26 nos dice que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Nos dice entonces que debe de haber un plan nacional de desarrollo al que se estarían sujetando obligatoriamente los programas de la administración pública. Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo debe de cubrir los siguientes atributos: precisar los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. Contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines. Determinará los instrumentos y responsabilidades de su ejecución. Establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional. Instrumentos para la planeación del Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 74 establece que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá elaborar una propuesta que corresponda a cuánto dinero es necesario recaudar, cómo se propone distribuir dichos recursos, para establecer una referencia obligatoria para el diseño e implementación de los recursos de acción que mejoren las condiciones de la población. Dicha propuesta se integra por la iniciativa de ingresos y de egresos de la Federación. Presupuesto de egresos de la Federación. El presupuesto de egresos contiene los gastos que la Federación realiza durante el ejercicio fiscal, que dura un año, siendo el documento más importante de política pública, ya que describe el monto y el destino de los recursos públicos, incluyendo aquellos para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Transferencias a las entidades federativas y municipios, así como a los órganos autónomos. El gasto público se clasifica en gasto programable, que es el gasto que se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población, y el gasto no programable, que se destina a obligaciones como pagos pendientes de años anteriores. Gastos destinados a cubrir intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con la deuda. Recursos transferidos a entidades federativas y municipios a través de participaciones federales. En 2022, el Gobierno de México destinó el gasto público a el combate a la corrupción, la reasignación de recursos para fines más prioritarios a la vida pública nacional y a la reorientación de las políticas públicas hacia programas y proyectos que requieren de una asignación que potencie el alcance de sus acciones y contribuya a un desarrollo con bienestar. Ley de Ingresos de la Federación. Es el instrumento normativo de vigencia anual que orienta las políticas financieras, monetaria, crediticia, deuda pública y de ingresos públicos. La imposición tributaria. Los ingresos públicos se dividen en dos grandes rubros: los ingresos ordinarios y los ingresos extraordinarios.
Los ingresos ordinarios son recaudados en forma regular por el Estado, tales como los impuestos, los derechos, los ingresos por la venta de bienes y servicios de los organismos y empresas paraestatales, etc. A su vez, los impuestos se dividen en impuestos directos e indirectos. Los indirectos son aquellos que se aplican a bienes y servicios por lo que afectan directamente a las personas. El más conocido es el IVA, el impuesto al valor agregado, que es el tema de este video. La Rectoría Económica del Estado, tal como se define en el artículo 25, no es facultad exclusiva de un solo poder. A nivel general, dentro del campo de sus respectivas atribuciones, los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, coparticipan en esa importante atribución de la Rectoría del Desarrollo Nacional. Asimismo, los gobiernos locales y municipales, en el ámbito de su competencia, tienen esa misma responsabilidad. Así lo establece el artículo 73, fracción 7, que faculta al Congreso para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, entre muchas otras contribuciones. Por su parte, el artículo 74, fracción 5, faculta a la Cámara de Diputados para aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior. El artículo 131 establece la facultad privativa de la Federación de gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional. Y finalmente tenemos el artículo 133 de la Constitución, que nos dice que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de la Unión. Se establece la obligación plena que tiene el Estado de llevar a cabo la Rectoría de la Nación a través del Plan Nacional de Desarrollo, en el que se presenta la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos. Es decir, el artículo 133 dice que la Constitución Política es la ley suprema y se debe cumplir con lo que en ella se establece. Conclusión: el impuesto al valor agregado es una contribución que se encuentra debidamente fundamentada y regulada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es una de las formas que el Estado tiene para generar ingresos y contribuir al gasto público, con la finalidad de llevar a cabo la rectoría del país, como lo indica el artículo 25 constitucional y lo obliga el artículo 133, pues este último establece que la Carta Magna es ley suprema.